Vamos entonces ahora al estudio de la palabra de nuestro Dios. Y sabemos que Dios tiene un mensaje para nosotros. Nuestra lectura bíblica, que fue leída por nuestro hermano, está en Apocalipsis capítulo 16. Y ya anoche comenzamos a estudiar este pasaje. Dice Apocalipsis capítulo 16 en el versículo 13. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres entidades, tres poderes, que en lenguaje simbólico el Señor tuvo a bien revelarnos a través de esas señales o símbolos: un dragón, una bestia y el falso profeta. Pero dice Juan que vi salir de la boca, el dragón abrió su boca y lo que salió fue un espíritu inmundo a manera de rana. Versículo 13, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios. Son demonios que hacen señales, versículo 14, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y entonces Jesús añade en medio de este relato, de esta preparación para la batalla final: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y el versículo 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La última gran batalla de esta guerra milenaria que tiene el diablo contra Cristo y contra su pueblo se va a librar, y la Biblia le llama en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Para poder entender lo que quiere decir la palabra Armagedón, Armageddon, tenemos que ir al hebreo. El mismo apóstol Juan nos dice el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, no hay ningún lugar geográfico que se llame Armagedón. Ni en hebreo ni en ningún otro idioma hay un lugar geográfico que se llame Armagedón. No es una ciudad, no es un lugar que lleve ese nombre, no existe. Por eso dice en hebreo. En otras palabras, mira el significado de ese nombre en hebreo para entender lo que representa, lo que simboliza. Y esta tarde al final vamos a ver ese significado en hebreo. Por ahora sepan que es la última gran batalla. Esta guerra, que como vimos ayer, se inició en el cielo. ¿Se imaginan eso? Nosotros pensamos en el cielo como en un lugar de paz, un lugar de armonía, un lugar de tranquilidad, de solaz. No nos podemos imaginar el cielo en guerra. Pero hubo una guerra en el cielo. Y anoche estudiamos del inicio de esa guerra. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 7. Hubo una gran batalla en el cielo.
Fíjense, batalla en el cielo. Miguel, en español es un nombre, Miguel. Pero nuevamente en hebreo tiene un significado muy especial ese nombre. En hebreo no se dice Miguel, sino Micael. Miguel y sus ángeles. Y el nombre Miguel o Micael en hebreo tiene un significado muy especial. Él en hebreo quiere decir Dios, él. Todos los nombres que comienzan con él, el, o que terminan con el, tiene dentro del nombre el título honorífico del Todopoderoso del universo, Dios, Dios. Por ejemplo, Daniel quiere decir, Dan es juez, Dani mi juez, él es Dios. Daniel es Daniel quiere decir, mi juez es Dios. Joel quiere decir, Jehová es Dios. Ezequiel. Y cada uno de los nombres que terminan en él quiere decir Dios, él. Micael quiere decir quien es igual a Dios. Hay un ser en el cielo y uno solo que lleva este nombre, Micael. Y Micael es uno de los nombres sublimes del comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Micael es el comandante en jefe de todas las huestes angélicas. Otro nombre o otro título que se le da a Micael en la Biblia, y por cierto hay solo 3 libros de la Biblia que mencionan ese nombre, y siempre se refieren a la misma persona, Micael. Es el libro de Daniel, el libro de Judas y el libro de Apocalipsis. Son los únicos 3 que mencionan el nombre de Micael. En el libro de Daniel, en el capítulo 12 y en el versículo 1, dice así: en aquel tiempo se levantará Micael, o Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Micael es el gran príncipe del cielo, que defiende a los hijos de tu pueblo, está de parte de los hijos del pueblo de Dios. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Cuando Micael se levante para defender al pueblo de Dios, va a haber un tiempo de angustia terrible en este mundo, cual no lo ha habido desde que existe gente sobre la tierra hasta entonces. Pero gracias a Dios, en medio de esa angustia que se le conoce como el tiempo de angustia, Micael se va a levantar de su trono y va a aparecer para defender, para librar. En aquel tiempo será libertado el pueblo de Dios, todos los que se hallen escritos en el libro. Ese Micael, que fue el que tuvo la primera batalla en el cielo contra el dragón, fue expulsado el dragón, como vimos anoche, y fue expulsado con 1/3 parte de los ángeles del cielo, y vino a poner su trono y su dominio de todos los lugares, of all places, right here on earth, en esta tierra. Y a veces decimos, ¿por qué Dios lo mandó a la tierra? Bueno, anoche hablamos del dragón, hoy tengo que hablar de la bestia. Pero quiero que sepan que no solo aquí vino el diablo.
anduvo por muchos planetas y mundos habitados. Usted dice, ¿cómo? ¿Cómo, pastor? Sí. La Biblia dice que hay otros mundos habitados aparte del planeta Tierra. Los científicos y los astrónomos andan buscando vida en otros planetas. Están demasiado lejanos de nosotros. El planeta más cercano a la Tierra es el planeta Marte. Ya han mandado exploradores a Marte y ahora está confirmado de que hay agua en Marte. Y con agua puede haber vida. Hay oxígeno, porque el agua tiene oxígeno. Es interesante, ¿verdad? Pero Marte no es el planeta habitado. Se sabe que no tiene en este momento, a lo menos, vida inteligente en Marte. Pero la Biblia dice que hay otros lugares en el universo que sí están habitados por seres que Dios creó. Y el diablo también anduvo por allí, tratando de entrampar y de hacer caer a habitantes de otros mundos. Desafortunadamente, los que cayeron en su trampa fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y como resultado de eso, el diablo llegó a ser el príncipe de este mundo. Porque cuando Dios creó a nuestros primeros padres y los puso en esta tierra, la Biblia dice que Él les dio dominio y autoridad sobre toda la creación. Lo pueden leer en el libro de Génesis, en el capítulo 1, dice el versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Take notice, tomen nota. Dios hizo al hombre varón y mujer. Él hizo a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Pero hoy en día el hombre quiere trastornar el plan de Dios y lo que Él estableció desde el comienzo. ¿Ok? Y entiéndanme, yo no soy fóbico contra los homosexuales o ningún otro grupo. Cada uno escoge como uno quiere vivir y eso es algo que también Dios nos dio desde el comienzo, libertad de albedrío. Y cada persona es libre, y sobre todo en esta nación de libertad, de escoger su estilo de vida. Pero sépase también que cualquiera que no está de acuerdo al plan original de Dios no va a encontrar el verdadero propósito de vivir, porque Dios nos hizo hombre y mujer. Pero dice el versículo que sigue, el 28, y los bendijo Dios. La bendición de Dios está para el matrimonio. Repito, Dios bendijo al hombre y a la mujer y les dijo, fructificad y multiplicaos. No hay otra manera. Todo el mundo y la creación creada por Dios se tiene que juntar para dar vida. Desde los animales, los insectos, las aves, hasta las flores tienen que ser fecundadas por la parte masculina y femenina para formar nueva vida. Así lo estableció Dios. Y Él dijo, fructificad y multiplicaos. Eso no puede ser si no es de acuerdo al plan de Dios. ¿O a poco Adán y Esteban pueden fructificar? Menciono esto porque es triste lo que está pasando en el mundo. Es triste. Y mejor que le hagamos frente, porque nuestros hijos y nuestros nietos
les toca criarse en un mundo donde ese estilo de vida alternativo, fuera de la voluntad de Dios, está llegando a ser aceptado como si nada. Cuando yo me crié, eso no era aceptable y la gente se escondía para eso. Pero hoy en día ya salieron del closet. Y resulta que hoy en día es lo más normal. Pero bueno, tengo que volver a mi tema. ¿Y Dios qué más hizo con los primeros padres? Les dijo, llenad la tierra y sojuzgadla. Eso viene de juzgar. Y luego dice, y señoread. Señorear significa ser señor, ser el que dirige, el que manda. Dios le dio la autoridad y el poder al ser humano de regir sobre la creación. Lo hizo como mayordomo de la creación. Le dio la autoridad de ser el que gobierne sobre la creación inferior. Cuando ellos fueron engañados y vencidos por Satanás, el que es vencido llega a ser esclavo de aquel que lo venció. Y así el poder de gobernar este mundo pasó de manos de Adán y Eva en manos de Satanás. Por eso la Biblia le llama al diablo el príncipe de este mundo. San Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo. Efesios 2:3, el príncipe que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, el que mandonea sobre todos los desobedientes a Dios, se llama el príncipe de este mundo, Satanás. Pero a Cristo se le llama el gran príncipe, que va a venir a defender a los hijos del pueblo de Dios. En esa batalla final se van a volver a encontrar los dos príncipes. Noten que la Biblia usa la palabra príncipe porque da a entender que hay alguien que rige. Un príncipe está bajo el gobierno de un rey. Claro, tiene todos los derechos por ser el hijo del rey, y eventualmente va a llegar a ser el rey. En el caso de Cristo es el gran príncipe que está en el cielo, que se llama Micael, quien es igual a Dios. Otro título, por favor, con esto no vayan a interpretar que ese servidor está diciendo que Jesucristo es inferior al Padre. Al contrario, el nombre Micael quiere decir quien es igual a Dios. Tiene las mismas prerrogativas que Dios el Padre y es de la misma naturaleza y esencia del Padre porque es igual a Dios. Pero otro de los títulos que se le da a este ser poderoso, el gran príncipe del cielo, es el arcángel Miguel. Y vamos a leerlo en el libro de Judas, justo antes de Apocalipsis. Judas. Aquí habla una historia muy interesante. Dice en el versículo 9, pero cuando el arcángel Micael, o Miguel, contendía con el diablo, otra vez aparece peleando con el diablo. En el cielo comenzó la batalla con el diablo. La batalla final, ya leímos anoche que va a ser entre Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles y contra los ejércitos aliados de los poderes que Satanás maneja en esta tierra. El dragón, la bestia y el falso profeta. Y recuerden que el dragón, sí, esencialmente es el diablo, pero en la figura del libro de Apocalipsis representa los poderes políticos de este mundo. Por eso el dragón tiene 7 cabezas. Son los 7 grandes imperios mediante los cuales el diablo ha operado para dominar el planeta Tierra. ¿Ok? Anoche leímos que el dragón representa los reyes, reinos y naciones poderosas que han dominado el mundo. Ese es el símbolo del dragón. Entonces el dragón utiliza eso.
Pero el diablo propiamente es el que maneja al dragón, a la bestia y al falso profeta. ¿Ok? Ahora, aquí el arcángel Miguel recibe un título, arcángel, y está peleando con el diablo, pero es en una ocasión muy especial. Fue la primera vez que el Hijo de Dios iba a devolver la vida a un ser humano que estaba muerto y enterrado. Porque Moisés había muerto y fue enterrado al pie del monte Nebo. En febrero del año pasado hicimos un viaje a Israel con el Evangelio Eterno para filmar programas para nuestro canal de televisión allá en Israel. Y uno de los lugares que visitamos fue el monte Nebo. No existe la tumba de Moisés. En primer lugar, porque no la fabricó el hombre. La Biblia dice que Dios mismo lo enterró y que nadie supo el lugar de su tumba, ni nunca se encontró el lugar de la tumba de Moisés. Sí visitamos la tumba de su hermano Aarón. Esa sí existe hasta el día de hoy. La tumba de Aarón, el hermano de Moisés. Pero la tumba de Moisés no, pero sí subimos al monte Nebo. Al monte Nebo. Aarón fue enterrado en la cumbre del monte Pisga, que es de la misma cadena de montañas. Pero en el monte Nebo, donde Moisés murió, esa historia la pueden leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32. Deuteronomio 34, dice así: subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, del Negev, la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás tú allá. Estaba del otro lado del río Jordán. Estaba viendo desde arriba y es una vista espectacular. El día que nosotros fuimos estaba clarito y se podía ver de lejos toda la tierra de Canaán. Está el río abajo, el río Jordán, y eso se mira desde el lado de Jordania, que es otra nación, Jordania. Y desde la cumbre del monte Nebo, allí se puede ver toda la tierra prometida. Pero Dios le dijo: te la permito que la veas con tus ojos, pero no vas a entrar allá. Versículo 5. Murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Versículo 6. Y lo enterró. Jehová lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Versículo 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lo lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días de luto. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Moisés murió y fue enterrado. Pero aquí hay algo muy interesante. Porque cuando Cristo ascendió a otro monte que se llama el monte de la transfiguración, que está también al norte, en la zona de Galilea, está el monte de la transfiguración. Jesús se transfiguró delante de 3 de sus discípulos. La historia la podemos leer en San Mateo, en el capítulo 17. Mateo 17. Dice el versículo 1: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos.
Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron. Versículo 3. Moisés y Elías hablando con él. Acabamos de leer que Moisés murió y fue enterrado y que nadie sabe el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Pero ahora Cristo sube a un monte alto y recuerde que Dios escoge los lugares y la palabra monte. Como vimos ayer, cuando el diablo quiso mostrarle todos los reinos de este mundo, lo llevó a un monte. Y ahora Jesús sube a un monte. Todo eso tiene un significado especial en la Biblia. ¿Por qué? Porque allí va a haber una manifestación del reino de gloria. Se le aparecieron Moisés y Elías hablando en el monte. De Elías no hay ningún problema, porque Elías, dice la Biblia, que no murió. Fue llevado vivo al cielo en un carro de fuego que lo vino a recoger en presencia de Eliseo. Y Eliseo lo vio cuando subió al cielo en un carro de fuego. Elías nunca murió. Pero Moisés sí murió y fue enterrado. Entonces, ¿cómo se le apareció? Algunos dicen, bueno, era una visión, no era Moisés. Era una visión. Pero sí era Moisés. Porque en primer lugar la Biblia dice, se le apareció Moisés y Elías hablando con él. Y era tan real y tenían cuerpo físico que Pedro dijo, Señor, ¿quieres que hagamos aquí una enramada? 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías, otra para ti, para recubrirse del sol. Estaba haciendo calor sobre el monte. ¿Quieres que construyamos 3 enramadas? Tenían cuerpo real. Y estaban hablando con Jesús. ¿Cómo Moisés pudo aparecérsele? Esa es la historia que estamos leyendo en Judas, versículo 9. Volvamos allá. Judas 9. Y cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Hubo una disputa, hubo una contienda, una pelea. Y lo que estaba en juego era el cuerpo de Moisés. O sea, Moisés murió, fue enterrado por Dios, pero ahora el arcángel Micael vino a reclamar el cuerpo de Moisés. Y el diablo le salió al encuentro y quería evitar que el Hijo de Dios trajera la vida al gran caudillo de Israel, el gran libertador. Porque aunque Dios no le permitió entrar a la tierra de Canaán terrenal, se lo llevó de una vez a la Canaán celestial. Lo resucitó. Aunque el versículo no nos dice quién ganó la contienda, la disputa, podemos imaginarnos quién ganó fácilmente. Lo que estaba en disputa era el cuerpo de Moisés, y los dos que estaban peleando por el cuerpo de Moisés, uno era el arcángel Miguel y el otro era el diablo. ¿Y cuál de los dos ganó? Es obvio. Si Moisés se apareció vivo en el monte de la transfiguración, es que Jesús lo resucitó. Por lo tanto, el que ganó la disputa fue Micael. Pero dice que él no profirió juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ni Cristo mismo maldijo al diablo. Simplemente dijo: hazte un lado, que Dios se encargue de ti. Yo no voy a lidiar contigo. Y resucitó a Moisés. La primera vez que un ser humano salía de la tumba. Era un gran triunfo sobre la muerte. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, es Miguel el arcángel. Repito, Jesucristo,
el Hijo de Dios es Miguel el arcángel. Y usted dice, pero ¿cómo es eso, pastor? Bueno, recuerden en hebreo, Micael, who is like unto God, quien es igual a Dios. Su nombre, el que es igual a Dios. ¿Hay alguien más que es igual a Dios? Que no sea el Hijo de Dios. Segundo lugar, su título, su nombre, Micael, quien es igual a Dios. Segundo, su título, arcángel. Entonces dice, bueno, pero ahí hay un problema, porque si Cristo es un arcángel, entonces ¿cómo va a ser Dios? Si los ángeles son seres creados. Lo que pasa es que en la tradición católica hay 4 arcángeles. Se enseña en el catolicismo romano que hay 4 arcángeles. El arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, el arcángel Rafael y el arcángel Ariel. Son 4. Eso es en la tradición católica. Pero eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. En primer lugar, al ángel Gabriel se le llama todas las veces ángel, nunca arcángel. No hay un solo versículo en la Biblia que al ángel Gabriel se le llame arcángel. De los 4, Gabriel es ángel, no es arcángel. Quedan 3. Rafael no está mencionado en la Biblia. El nombre Rafael ni siquiera aparece en la Biblia. Ariel tampoco está mencionado como nombre de persona en la Biblia, aunque hoy en día la gente lo usa como nombre propio, Ariel. Pero en la Biblia es el nombre de una ciudad y está mencionado en Isaías 29:1. Es el nombre de una ciudad, Ariel. Eso nos deja uno solo, que es Miguel, y a ese sí la Biblia le llama arcángel Miguel. Así que hay un solo arcángel en la Biblia, y obviamente solo puede haber uno, porque la palabra arcángel viene del griego argelángelos, arcángel, arc en griego, o arge, quiere decir cabeza o jefe supremo. Cabeza o jefe supremo. Arcángel quiere decir el que es jefe supremo o cabeza de los ángeles. O sea, no es un ángel, es el jefe de todos los ángeles. De ahí viene la palabra en español arco. Un arco es algo que está por arriba, ¿ok? Como en un puente en forma de arco, pasa por arriba. Arge quiere decir encima de los ángeles. Por eso jefe de los ángeles, encima de los ángeles. Jesucristo es el arcángel, el que está encima de todos los ángeles del cielo. Y no solamente porque se le dio esa posición, sino porque Él es el que creó a los ángeles. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, dice el versículo 13. Dios nos ha librado, de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, versículo 16, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él, versículo 20, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo es el que creó todo lo que existe, visible e invisible. Y luego dice, sean tronos, dominios, principados y potestades. Son 4 niveles de ángeles que hay en el cielo. Tronos, dominios, principados y potestades. Y Él es el que los creó. Y Él es el que está por encima de todos ellos, dice aquí. Porque Él tiene la preeminencia en todo en el universo. Porque Él es el creador de todo lo que existe. Bueno, ese es Miguel. Y nuestro tema hoy era la bestia. Pero prefiero y me gusta más hablar del cordero que de la bestia. Hay que hablar de la bestia porque Cristo nos lo reveló para nuestros días, para que entendamos lo que viene contra el pueblo de Dios. Pero si Cristo tiene el poder sobre el diablo, si Cristo tiene el poder sobre la muerte, de tal manera que puede levantar a los muertos, y el diablo es el que tenía el imperio de la muerte, léanlo en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, dice en el versículo 14, también hablando de Cristo, así que como por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. ¿Quién es el que tenía el imperio de la muerte? El diablo. Él es el príncipe de este mundo. Él tiene el imperio de la muerte, el que impera sobre el mundo de los muertos, porque el pecado trae la muerte. La paga del pecado es muerte y el pecador está sujeto a la muerte. Pero Cristo destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Bendito sea el nombre del Señor, que también rompió las cadenas de la muerte. Cristo le quitó el imperio al diablo de la muerte. Por eso fue el problema con el cuerpo de Moisés. Si alguna vez quieren leer algo bien interesante, vayan al libro Patriarcas y Profetas, el capítulo titulado La muerte de Moisés. Al final de ese capítulo, Dios le mostró en una visión a Elena de White, le mostró cómo Micael el arcángel, el Hijo de Dios, bajó del cielo para darle vida a Moisés. Ya Dios lo había anunciado de antemano. Y Satanás se atrincheró en el sepulcro de Moisés. Y tenía una legión de ángeles malignos resguardando el sepulcro. Un ejército entero para cuidar a un muerto. Porque él sabía lo que venía Jesús. Y dice que los ángeles pululaban en torno al sepulcro de Moisés. Por eso hasta el día de hoy los árabes que viven en esa zona, al pie del monte Pisga, en Baal Peor, tienen una superstición y dicen: el que busque el sepulcro de Moisés, se le aparece el demonio. Dicen los árabes. Y nadie busca
sepulcro de Moisés. Por eso dice que nadie conoce el lugar de su sepulcro. Y aunque lo encontraran, tendría que decir, este fue el lugar donde estuvo Moisés, porque ya no está ahí, por más que busquen. Pero como la gente no quiere creer lo que dice la Biblia, piensa que van a encontrar los huesos de Moisés. No van a encontrar nada, porque ya Moisés no está allí. Pero sí los demonios tomaron posesión de ese lugar y estaban resguardando. Y Elena de White dice que ella vio cómo cuando Jesús venía del cielo, venía con una escolta de ángeles y le salieron al encuentro las huestes del mal, y como eran grandísimo el ejército de Satanás, se le enfrentó a los ángeles del cielo. Esos venían primero, adelante venía la escolta, y al final venía Cristo, el gran libertador. Pero cuando los ángeles de Dios bajaron, los demonios le hicieron frente cuerpo a cuerpo y no querían permitir, querían impedir que se acercaran al sepulcro de Moisés. Habían hecho una guardia y habían jurado de que no iban a pasar ahí, no los iban a dejar entrar. Y cuando Cristo aparece, el mismo diablo en persona, el príncipe de los demonios, el príncipe de este mundo, se le enfrenta. Eso es lo que está describiendo Judas 7. Se le paró enfrente para pelearlo y le dijo: esto me pertenece, este es mi imperio y aquí no te vas a meter. Y ahí es donde dice la Biblia en Judas 9 que Cristo no entró en discusión. Le dijo: Jehová te reprenda, Jehová te reprenda, Satanás. Y se abrió paso y llegó a la tumba y llamó a la vida al primer ser humano que venció la muerte. La Biblia dice en el libro de San Juan, en el capítulo 5, San Juan, capítulo 5. Versículo 23. Vamos a leer más bien desde el 21. San Juan 5, 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. No solo el Padre tiene el poder de dar la vida, también el Hijo a los que Él quiere da vida. Él es el que decide a quién le va a dar vida, a quién va a resucitar. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos, versículo 23, honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Están en igualdad. Así como se honra al Padre, hay que honrar ¿a quién? Al Hijo, porque el Hijo tiene el poder de dar vida. ¿Y quién sino Dios puede dar vida? El hombre puede quitar la vida, pero el único que da la vida a los muertos, yo no he sabido de nadie que dé vida a los muertos, sino aquel a quien Dios da vida. Versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, versículo 25, de cierto os digo, viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Saben lo que es tener vida en sí mismo? Que no recibió la vida de nadie más. Solo Dios tiene vida en sí mismo. Todos nosotros derivamos la vida de otro ser. Todos. Aquí nadie puede decir: a mí no me dieron la vida. Cristo
tiene vida en sí mismo, igual como el Padre tiene vida en sí mismo, porque Él es Dios. Miren lo que Él declaró. Junto a la tumba abierta de Lázaro dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la vida, dijo Cristo. ¿Quién puede decir eso? Yo soy la resurrección y la vida. Y miren lo que Él declaró sobre sí mismo, y esto es más sorprendente aún. San Juan en el capítulo 10. Dice el versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Wow! A mí nadie me quita la vida. Nosotros decimos, no, pero al Hijo de Dios lo mataron los judíos, lo mataron los romanos, le quitaron la vida. Y Él dice, a mí nadie me quita la vida. Si Él hubiera querido, at the snap of a finger, así, con chasquear los dedos, podría haber no solo bajado de la cruz, podría haber aniquilado a toda esa gente, podría haber borrado del mapa toda la nación judía, podría haber desintegrado el imperio romano. Es más, con solo chasquear los dedos, podría haber hecho desaparecer al planeta Tierra. Ese era el poder que Él tenía. Pero Él dice, yo mismo pongo mi vida. Nadie me la quita. Yo mismo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar. Entonces, ¿quién resucitó a Cristo? ¿Quién resucitó a Cristo? Pónganse a pensar por un momento. Yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Dios resucitó a Cristo, pero Él era Dios. ¿Puede Dios morir? ¿Y cómo Cristo murió si era Dios? Como hombre murió plenamente, como muere un hombre, dejó de respirar. Pero ¿qué pasó con la parte divina de Cristo? ¿Podía morir? Son misterios. La Biblia no explica mucho, solamente dice que Él pone su vida y Él mismo la vuelve a tomar. ¡Wow! Es bien difícil entender esto. Ellen White, en el capítulo del deseado de todas las gentes, en la tumba de José, se llama el capítulo, dice que mientras Jesús estuvo esos 3 días en la tumba, su divinidad no murió, pero estuvo latente. ¿Qué es eso, latente? No en actividad, pero tampoco muerta. O sea, estaba descansando, dormida, su divinidad latente, sin actividad. No estaba haciendo nada, simplemente estaba esperando el momento cuando iba a devolver la vida al cuerpo físico de Cristo para traerlo otra vez a la vida. Pero no sin antes recibir la orden del Padre, porque todo lo hacían de común acuerdo. Como hijo del hombre, como hombre, Él tenía que esperar la orden de su Padre. Él dice, yo de mí mismo nada hago, hago lo que el Padre me dice que yo haga. Entonces bajó un ángel del cielo
y dijo: Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y Elena de White explica que del mismo poder inherente de la vida que estaba en Cristo, volvió a vivir. Fíjense qué tremendo. Su divinidad estaba dormida, latente. No estaba en actividad, no estaba haciendo nada. Esos 3 días en la tumba, silenciosa, esperando. ¿Se imaginan el creador del universo en espera a que se cumplieran las horas? Y cuando el ángel del cielo bajó y lo llamó, le dijo: llegó la hora, tu Padre te llama. El que había dicho: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, la volvió a tomar y volvió a resucitar. Ahora yo quiero que ustedes entiendan que son 3 seres que forman la deidad. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. El Padre es como el soberano de todo el universo. El Hijo es el que actúa las órdenes de la deidad. Él es el que hace, el que habla, el que dice. Por eso tuvo que estar adormecido su divinidad sin actuar, porque no tenía órdenes del Padre de actuar. Pero el Espíritu Santo es el que se mueve y da vida. Escuchen bien lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo se mueve y da vida. Por ejemplo, en la creación, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Dios creó al hombre, el Padre dio la orden: hagamos al hombre. El Hijo la ejecutó. Él formó el muñeco de barro y tenía todo perfecto, todo, hasta la última célula del cuerpo, todo estaba, pero no tenía vida. Y entonces el Espíritu Santo entró en él y le dio la vida. Jesús sopló en su nariz espíritu de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Los 3 actuando de común acuerdo. Dice la Escritura, hablando del Espíritu Santo, en el Salmo 104, en el versículo 27. Aquí está hablando de todos los seres que Dios ha creado. Y dice el versículo 27, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Versículo 28, les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, versículo 29, se turban. Les quitas el hálito o el aliento, a ver cómo dice la antigua. Les quitas el espíritu. Ok, miren, es la misma palabra. Ruaj, el espíritu. Escondes tu rostro, túrbanse. Les quitas el espíritu y dejan de ser y tórnanse en su polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo es enviado y les vuelve a dar la vida para renovar la faz de la tierra. Les quitas el espíritu, se mueren. Les das tu espíritu, vuelven a vivir. Ahora vean, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es la mente maestra que da la orden. El Hijo la ejecuta. No porque el Hijo sea inferior al Padre. Tiene el mismo poder que el Padre, porque ya leímos, como el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo. Y el Espíritu, la Biblia le llama el Espíritu de vida, porque tiene vida en sí mismo. Si no, no fuera Dios. Si el Espíritu Santo tuviera que haber sido
creado o Dios le dio la vida al Espíritu Santo, entonces no sería Dios. Porque la definición de Dios es el que tiene vida en sí mismo, el eterno, el que era, el que es y el que siempre ha sido. Si no, no puede ser Dios. Si tuvo comienzo, no es Dios. Si Cristo, el Hijo de Dios, tuvo comienzo, dejaría de ser Dios. Porque Dios es eterno. Entonces el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Y le llama el Espíritu eterno también la Biblia. Le llama Espíritu de vida y le llama el Espíritu eterno. Las dos palabras están mencionadas en la Biblia. Son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero resulta que la falsificación diabólica también son tres: el dragón, la bestia y el falso profeta. Porque el diablo todo lo imita, todo lo falsifica. Y como él sabe que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, él hace sus falsificaciones en esta tierra. El dragón es la falsificación del Dios Padre. La bestia es la falsificación del Dios Hijo. ¿Por qué? Porque la bestia, la Biblia le llama el anticristo. Y anticristo quiere decir el que toma el lugar de Cristo. A veces pensamos que el anticristo es el que está en contra de Cristo. Sí, está en contra de Cristo, pero porque le quiere usurpar su lugar. Quiere tomar el lugar que le pertenece a Cristo. Ahora sí vamos a la bestia. Porque ustedes dicen, pastor, se la pasó hablando de Cristo y de Michael, el arcángel y de todo, y se olvidó de la bestia. Bueno, ahora vamos a la bestia. Miren lo que dice Apocalipsis 13. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Comencemos por allí. ¿Qué quiere decir un nombre blasfemo? ¿Qué quiere decir la palabra blasfemia? Dejemos que la misma Biblia lo defina. San Juan, ahora volvemos a Apocalipsis 13, porque ya vamos a ver en un momento por qué es la falsificación del ministerio de Cristo, la bestia. ¿Por qué? Porque Cristo murió y volvió a vivir, y la bestia recibe una herida de muerte y vuelve a vivir. Ahora lo vamos a ver, ¿ok? Pero veamos qué quiere decir el nombre blasfemo. En San Juan, el capítulo 10, San Juan capítulo 10, donde leímos hace un momento que el Hijo tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar. Eso estaba en el versículo 18. Miren lo que dice el versículo 18, que acabamos de leer. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Por esto que él dijo: yo tengo mi vida, nadie me la da a mí, ni nadie me la quita. Yo tengo mi vida, yo mismo tengo vida en mí mismo, y yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Por estas palabras volvió a haber disensión entre los judíos. Versículo 20. Y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? No lo escuchen, no ve que es tan demoniado. ¿Cómo va a decir que él tiene vida en sí mismo y que él puede poner su vida y que él mismo la puede volver a tomar? Está endemoniado, solo el diablo puede hablar así. Versículo 21. Decían otros: estas palabras no son de endemoniado,
¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Qué problema, ¿verdad? Por un lado, el hombre estaba dando vista a los ciegos, pero otros decían, está endemoniado. Y otros decían, pero ¿cómo el demonio le va a devolver la vista a los ciegos? Celebrábanse en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Aclárate, dinos, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Come on, manifiéstate, di quién tú eres. Jesús respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como ya os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, versículo 30, uno somos. Ahora miren esta frase, yo y el Padre, uno somos. ¿Quién puede decir esas palabras? Miren lo que pasó cuando él dijo esto. Primero, cuando dijo, yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar, se armó el relajo. Y ahora que dijo esto se puso peor. Ya ni quisieron discutir. Ahora miren lo que hicieron, se fueron a las manos. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras, ¿para qué? Para apedrearlo. Esta vez ya no. Era discusión. ¿Quién te crees que es? Que está endemoniado, que no le crean, que no le hagan caso. Ahora ya no más. Ahora a matarlo, a quitarle la vida, porque este tipo es un blasfemo. Versículo 32. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Qué cosa es blasfemia? Que un hombre, siendo hombre, se haga Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿era Cristo blasfemo? ¿Era blasfemo? ¿Por qué no era blasfemo? Porque Él era Dios, era el Hijo de Dios. Pero cualquier otro que sin ser Dios diga que Él es Dios o que es igual a Dios, por eso decían, está fuera de sí, está endemoniado, está loco. ¿Quién te crees que tú eres?, le decían. ¿Cómo vas a decir eso? Que tú tienes vida en ti mismo y que a ti nadie te quita la vida y que tú la vuelves a poner y la vuelves a recoger. Y ahora estás diciendo que tú eres igual a Dios. Porque dice que se hacía igual a Dios. ¿Qué cosa es blasfemia entonces? Siendo hombre, ¿hacerse qué? Ok. Ahora vamos a ver lo que dice la Enciclopedia Católica sobre el Papa. ¿Ok? El Papa León XIII declaró, nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. That's a blasphemy. Eso es blasfemia. Nosotros, los papas, ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Eso dijo el Papa León XIII. Próxima diapositiva. Enciclopedia Católica, pronta biblioteca. El editor de la Enciclopedia Católica, pronta quiere decir
resumida, enciclopedia abreviada es la palabra. Pronta quiere decir abreviada. Pronta biblioteca bajo el artículo Papa en el volumen 2 en la página 26. Si quieren buscar esta enciclopedia, el editor de esta enciclopedia católica es Lucio Ferrari. Artículo Papa, volumen 2, página 26. El Papa es el vicario de Cristo. La palabra vicario quiere decir el que toma el lugar de otro. Por ejemplo, muerte vicaria quiere decir que Cristo tomó nuestro lugar al morir por nosotros. Por eso se llama muerte vicaria. ¿Ok? Vicario es el que toma el lugar de otro. Y el Papa es el que toma el lugar de Cristo. Ahora que viene a México, esta próxima semana, yo estuve en la Ciudad de México este domingo que pasó, y hasta en el aeropuerto estaban los carteles: el vicario de Cristo viene a México. El vicario del Hijo de Dios viene a México, el que toma el lugar del Hijo de Dios. Sigue diciendo la enciclopedia católica: el Papa es el vicario de Cristo, solo soberano de los fieles. El Papa es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso ostenta una triple corona, como Rey del cielo, de la tierra y del infierno. ¿Saben cómo se llama la triple corona que usa el Papa? Se le llama la tiara papal. Es un gorro así que termina en punta y tiene una coronita más chiquita arriba y otra corona abajo. Es el símbolo del Papa, es el símbolo papal, la tiara. Por eso ostenta una triple corona, porque es Rey de reyes y Señor de señores. Y es Rey del cielo. ¡Wow! ¿Rey de qué? Del cielo. Y de la tierra y del infierno. Solo el Papa, hermanos, yo no estoy inventando esto lo dice la enciclopedia católica bajo el artículo Papa. Solo el Papa es llamado Santísimo, porque es el único que legítimamente es santo. ¡Wow! La próxima. El Papa es de tan grande dignidad y exalzado que no es un simple hombre. Es como el mismo Dios, el vicario de Dios en la tierra. Vicario, recuerden, el que toma el lugar de Dios. Eso es lo que quiere decir vicario, el que toma el lugar de Dios en la tierra. No es un simple hombre. Próxima. El Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. No hay un grado. Él está por arriba de todas las dignidades. Él es supremo Dios en esta tierra. Wow. Esas son palabras blasfemas. Cuando Cristo dijo: el Padre y yo uno somos, y se hizo de esa manera igual al Padre, los judíos lo quisieron apedrear porque dijeron que era un blasfemo. Pero el Papa dice que Él y Dios es lo mismo. La próxima. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo y Santo Padre, porque únicamente Él es el vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. El Papa es el único que legítimamente es santo. Próxima. ¿Qué dice Mateo 23:9? ¿Qué dice?
No llaméis Padre a ninguno en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Pero Él se hace llamar Santo Padre. Y ese es un título que Cristo le dio solamente al Padre. En San Juan capítulo 17, versículo 20, le llama Padre Santo Jesús a su Padre. Ese es un título que le ha usurpado a Dios Padre. Pero su título principal es el vicario de Cristo, el vicario del Hijo de Dios, porque es una falsificación de Cristo en la tierra. La bestia tiene un nombre blasfemo. ¿Ok? La próxima. Sigue diciendo en la página 28, bajo el artículo Papa, el Papa es igualmente monarca divino. ¡Wow! ¿Es divino? Emperador supremo, Rey de reyes y Señor de señores. Ese último título es otra usurpación del título que le pertenece a Cristo, que no lo vimos anoche. Miren lo que dice la palabra de Dios. Próxima. Apocalipsis 17:14. Estos tres poderes aliados con los ejércitos de la tierra van a hacer guerra contra el Cordero, pero pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. ¡Aleluya! El único que merece ser llamado Rey de reyes y Señor de señores es Cristo Jesús. Cualquier otro que se usurpe el título, las prerrogativas, el poder o el trono, la autoridad de Cristo en esta tierra, es un blasfemo. Y la Biblia dice que tiene la bestia un nombre blasfemo. ¿Qué otra cosa es blasfemia? Sí, esto ya lo vimos más o menos. Dice: el Papa ostenta una triple corona, la tierra como Rey del cielo, de la tierra y del infierno. ¿Sigue? La superioridad del pontífice romano no se refiere solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles del cielo. Pues el Papa es mayor que los ángeles. ¿Y quién es el que es mayor que todos los ángeles? El arcángel Miguel es el que es el jefe de todos los ángeles. Pero miren quién le está robando la autoridad a Cristo. ¿Ok? Ahora vamos a Apocalipsis 13:6. El 13:6. El que estamos estudiando, Apocalipsis 13, está hablando de la bestia. ¿Y qué dice? Abrió su boca, la bestia, en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Los ángeles son los que moran en el cielo. ¿Pero qué hace? Abre su boca en blasfemia contra Dios y blasfema contra los ángeles, porque dice que él, un ser humano de carne y hueso, y para colmo argentino, porque los argentinos tenemos fama de ser bien orgullosos y soberbios, ¿verdad? Que Dios me haga humilde, aunque sea argentino. Lo digo en forma de broma, ¿verdad? Pero sí, el Papa actual es argentino. Pero según la Enciclopedia Católica, es más grande que los ángeles del cielo. De modo que si se pudiera dar, próxima, dice, de manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, los ángeles podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. ¡Wow! Esas son palabras mayores. Abrió su boca en blasfemia contra los ángeles que moran en el cielo, porque Él tiene tan grande dignidad y poder que forma con Cristo uno y el mismo tribunal. Wow, Él y Cristo son
uno. Y el mismo tribunal, en otras palabras, lo que el Papa decide es lo que decide Cristo. Porque Él es el mismo tribunal que Cristo. Porque Él es el vicario. El vicario es el que toma el lugar de Cristo en esta tierra. Las decisiones que Él toma son las decisiones que Cristo ratifica, porque es el mismo tribunal. No hay dos tribunales. Aquella no es la Corte Suprema. La Corte Suprema, el juez de la Corte Suprema es el Papa. Y lo que Él decide, no hay otro tribunal, es el mismo tribunal que el de Cristo. ¡Wow! Pero la Biblia dice que el Padre a nadie juzga, sino que le ha dado toda la autoridad al Hijo, para que el Hijo sea el que juzgue. Y lo que el Papa juzga es lo que Cristo juzga. Todo eso es blasfemia. ¿Qué otra cosa es blasfemia? A ver. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, interpretar o abolir aún las leyes divinas, dice la enciclopedia acá. El Papa puede cambiar las leyes de Dios. Bueno, en realidad se atrevió a hacerlo. La ley que Dios escribió con su propio dedo, el Papa lo cambió. Y lo pueden ver en el catecismo. El primer mandamiento en la ley de Dios dice: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. El catecismo dice: amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento del catecismo: no jurar su santo nombre en vano. Y tercero, santificar la fiesta. Pero en la Biblia el segundo mandamiento dice: no te harás imágenes, ni ninguna semejanza, escultura o figura de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te postrarás delante de las imágenes ni les rendirás culto. Y el tercer mandamiento de la ley de Dios, como está en Éxodo 20, dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Pero en el catecismo ese es el segundo: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Qué pasó con el de las imágenes? Quitado completamente del catecismo. Y si tú le quitas a los 10 mandamientos 10, te quedan 9. Entonces, ¿qué hubo que hacer? No le pueden inventar un nuevo mandamiento. Lo que hizo fue dividió el 10º mandamiento en 2. El 10º mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y el papado dividió el 10º mandamiento como número 9: no codiciarás la mujer de tu prójimo, y el 10: no codiciarás los bienes ajenos. Y así le quedaron 10, porque quitaron el mandamiento de las imágenes. ¿Por qué lo habrán quitado? No se necesita ser muy inteligente, ¿verdad? No te harás imágenes, ni figura, ni escultura. Y usted entra ahora mismo. Pues nomás quise espiar cómo estaban preparando la catedral de Tuxtla para la venida del Papa, que es esta semana próxima. Y como ahí estaba, cerquita, enfrente de la catedral, yo me crucé nomás para espiar adentro cómo la estaban preparando. Ni que fuera el mismo Cristo que llegara, ¿verdad? Todas las imágenes vestidas de lujo, con joyas, con custodia todo el tiempo, tienen al lado de cada imagen, por las joyas que les pusieron, una persona las 24 horas armada, custodiando las imágenes por la cantidad de joyas que tienen. Lleno de imágenes. Y el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que dice: acuérdate de santificar el día de sábado, 6 días trabajarás, pero el 7º es reposo para Jehová tu Dios. La Iglesia Católica lo cambió a santificar las fiestas. No dice nada del sábado. Por eso dice que el Papa tiene tan grande autoridad que puede explicar, cambiar, interpretar o aún abolir las leyes de Dios.
podríamos seguir viendo qué más es blasfemia. Hay otra cosa que es blasfemia. Porque la bestia abre su boca en blasfemias contra Cristo. Miren qué otra cosa es blasfemia. San Marcos capítulo 2 y versículo 7. Keep on going with the presentation. Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones diciendo: ¿por qué habla este hombre así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Fíjense lo que es blasfemia. Primero, hacerse igual a Dios, tomar el lugar de Dios, tomar los títulos que le pertenecen a Dios: Rey de Reyes, Señor de Señores, Vicario de Cristo, Santo Padre. Todos esos son nombres blasfemos. Pero también hay otra cosa que es blasfemia. El anterior, el versículo. ¿Qué otra cosa es blasfemia? Porque habla este así, blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Esto casi no necesitaría explicación, porque estamos en el año de la misericordia. Y el Papa Francisco dice que hay perdón pleno de pecados en el año del jubileo de la misericordia, para que cualquiera que pase por debajo de las puertas de la misericordia obtenga perdón plenario de todos sus pecados. Y también abrió la puerta para que regresen al seno de la iglesia los hermanos separados. Miren lo que dice el libro de San Alfonso de Ligorio, el oficio del sacerdocio, página 47. No sé por qué, pero este libro lo encontré en el internet como el oficio del sacerdocio o selva. Así se llama, o selva, es el nombre del libro. En la página 47 dice: en verdad no es exagerado decir que en virtud de su oficio sacrosanto, los obispos y sacerdotes somos otros tantos dioses en la tierra. Porque lo que solo Dios puede hacer, que es perdonar los pecados, dice San Alfonso, el sacerdote lo hace por delegación de autoridad dada por el Papa, perdonando los pecados. Miren cuál es el razonamiento. Si solo Dios perdona los pecados y los sacerdotes y obispos también perdonan pecados, entonces los sacerdotes y obispos tienen que ser como Dios, porque solo Dios perdona pecados. ¿Qué razonamiento tan skewed, tan torcido? Yo diría, si solo Dios perdona pecado y el sacerdote dice que perdona pecado, entonces el sacerdote es un blasfemo, porque solo Dios perdona pecados. Pero resulta que aquí dice San Alfonso que si solo Dios perdona pecados y el sacerdote también perdona pecados, entonces el sacerdote tiene que ser Dios. Qué conclusión más ilógica. Miren lo que sigue diciendo. En la página 49 del mismo libro de San Alfonso, el Papa Inocencio III dice: el sacerdote ocupa el lugar de Cristo. Ahí está, vicario de Cristo, el que ocupa el lugar de Cristo. Pues al decir: ego te absolvo a peccatis tuis, perdona el pecado, cosa que solo Cristo puede hacer. El sacerdote es por consiguiente Dios en la tierra. ¡Wow! Por cierto, tengo el libro de San Alfonso, lo compré estando en España. En Barcelona compré el libro de San Alfonso sobre los sacerdotes. Y ahí está en la página 49. El sacerdote es Dios en la tierra porque ocupa el lugar de Cristo al perdonar el pecado, cosa que solo Cristo puede hacer. ¿No ven entonces ustedes que el papado es una falsificación del ministerio de Cristo próxima? Hasta ahí. Vamos de vuelta a Apocalipsis 13.
para que ustedes vean. Apocalipsis 13, donde estamos leyendo. Dice el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, versículo 5, que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora escuchen bien. El ministerio de Cristo en esta tierra, desde el día en que fue bautizado hasta el día que fue crucificado, que fue un día de la fiesta de Pascua, y fue bautizado un día de la fiesta de los tabernáculos, el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Si usted, ¿cómo sabemos eso? Por la profecía de los 2300 días y las 70 semanas, que dice hasta el Mesías, príncipe, y la palabra Mesías es el ungido, y Cristo fue ungido en el día de su bautismo. Si usted cuenta desde el momento del bautismo hasta el día de Pascua que se le quitó la vida, pasaron exactamente su ministerio público 42 meses. Repito, 3 años y medio duró el ministerio de Cristo, desde el día de su bautismo hasta el día de su muerte, exactamente 1260 días al día exacto, 1260 días. La bestia se le dio autoridad para actuar 42 meses, que es lo mismo que 1260 días, que en profecía son años. Interesantísimo. La bestia usurpa el lugar de Cristo, falsifica el ministerio de Cristo. Su ministerio o su autoridad para actuar son 3 años y medio, como el ministerio de Cristo. Solo que en profecía los días, 1260 días, se transforman en años. Pero, y ahora viene algo muy interesante, y yo sé que el tiempo ha volado y tenemos que ir a comer porque vamos a seguir esta tarde, ¿verdad? Pero escuchen esto: la bestia recibe una herida de muerte. ¿Qué quiere decir herida de muerte? Si es herida de muerte, ¿es de qué? De muerte. Si alguien te dice, le dieron una herida mortal, es que se murió. Y según la Biblia, la bestia iba a recibir una herida mortal. La bestia, hermanos, representa el sistema político. Recuerden que todas las bestias, como vimos anoche, representan poderes políticos. La bestia de Daniel 7, la primera bestia, el león, representa el imperio babilónico. La segunda bestia, el oso, representa el imperio medo-persa. La tercera bestia, el leopardo, representa el imperio griego. La cuarta bestia, con 10 cuernos, el imperio romano. La quinta bestia, que sube de la tierra, representa el imperio romano cristiano, que lo conocemos con el nombre del papado. El papado es un sistema político que ha dominado al mundo por 1260 años, desde el año 538 al 1798. Repito, es un hombre religioso porque es el líder de la Iglesia católica, pero también es un líder político
porque recibió esa autoridad. ¿Y quién fue que le dio la autoridad? El trono, el dominio y la autoridad de gobernar como líder político. El dragón. El dragón, recuerden que anoche leímos que el dragón representa los poderes civiles, los reyes, los gobernantes. ¿Saben ustedes que el emperador Justiniano promulgó un edicto haciendo del obispo de Roma cabeza del Sacro Imperio Romano Cristiano? Y ese edicto entró en vigencia el 11 de febrero del año 538. ¿Ok? Había 3 naciones de Europa que no querían sujetarse al obispo de Roma. Eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Entonces, el emperador Justiniano mandó un ejército católico al frente de un general llamado Belisario. Y Belisario invadió Italia porque los érulos estaban al norte, los vándalos estaban al sur de Italia y los ostrogodos estaban en Roma. Ahí tenían su imperio. Primero destruyó a los vándalos, luego destruyó a los érulos, el ejército, mató a los reyes y sujetó esas naciones a la fuerza, y finalmente mató al último rey de los ostrogodos llamado Teodorico, el 11 de febrero del año 538. La historia es muy interesante. El rey Teodorico, la pueden leer en los libros de historia, trató de escaparse porque se vio perdido. El ejército de Belisario estaba rodeando la ciudad. Como la ciudad tiene muralla, pues no había por dónde escaparse, porque el ejército había sitiado la ciudad y estaba resguardando cada una de las puertas de los muros. El rey Teodorico se disfrazó como un pordiosero. Se puso ropa vieja, sucia, agarró una bolsa con un palo y se la colgó al hombro, se puso una barba fake, ¿cómo se dice? Falsa, una barba falsa, y todo así como un viejo enfermo, salió por el puente de piedra, que es un puente antiquísimo en Roma. Los ejércitos estaban resguardando el paso. Claro, entraba y salía gente, porque la ciudad de Roma estaba rodeada por murallas, pero afuera también Roma se había extendido y era parte de la ciudad. Pero a todo el que pasaba lo revisaban para que no se escapara el rey Teodorico. Y casi lo dejan pasar, porque no lo reconocieron. Pero uno de los soldados le dijo: camina, viejo, y le hizo así con la espada, y sin querer la espada le enganchó la barba, así, le hizo con la espada y la levantó y se le vino la barba en la espada. Era falsa, y ahí lo reconocieron a Teodorico, lo tomaron prisionero, lo mataron, y así terminó el último rey de los ostrogodos. Las 3 coronas que le habían sacado a los 3 últimos reyes de los vándalos, de los érulos y de los ostrogodos son las 3 coronas que ostenta la tiara papal, que nosotros hoy dijimos o leímos en la Enciclopedia Católica que es porque es rey del cielo, de la tierra y del infierno. Pero históricamente las 3 coronas con que fue coronado el 11 de febrero del 538 fue con las 3 coronas de los 3 poderes que fueron sometidos. Aún eso estaba en la profecía. Decía que para surgir el cuerno pequeño iba a arrancar 3 cuernos de los primeros. Eso está en Daniel capítulo 7. Todo eso estaba profetizado. Ahí se comienza a contar los 1260 años de supremacía papal, desde el 11 de febrero del año 538. ¿Quién le dio el poder? El dominio y la autoridad. Se necesita 3 cosas para poder llegar a sentarse en el trono y dominar. En primer lugar, se necesita un territorio, porque no puede haber un rey si no tiene un reinado.
¿Rey de qué? ¿Rey de qué? O sea, si se va a poner un rey, tiene que ser rey de algo, ¿verdad? No puede ser rey del aire. Tiene que tener un territorio. En segundo lugar, tiene que tener el título honorífico. Eso le da la autoridad para reinar. Y eso lo tiene que dar un decreto de alguien que sea más grande, pero que le dé esa autoridad. Quien dio el decreto fue Justiniano. Lo hizo cabeza del Sacro Imperio Romano Cristiano. El decreto le dio la autoridad. Pero ahora faltaba el poder. Porque una persona puede haber sido nombrada como líder, rey o presidente. Imagínense que se hagan unas elecciones en México y se nombre y salga elegido el nuevo presidente. Pero el anterior dice: no me salgo del poder. No, a mí no me importa que lo hayan elegido. Yo me quedo aquí y yo soy el gobernante de México. Eso se llama un golpe de Estado, ¿verdad? Pero no es un golpe de Estado porque ya está gobernando ese. Entonces, más bien, para que el nuevo tenga la autoridad, ya tiene la autoridad porque es el nuevo presidente, pero para que tome el poder, ¿qué se necesita? Se necesita que alguien lo apoye. ¿Quién lo tiene que apoyar? El ejército. Si el ejército de México no le da el apoyo, no llega a la presidencia al próximo, a menos que el otro salga voluntariamente, como en las democracias debe ser. Pero si hay una rebeldía contra el proceso democrático, el que se encarga de poner en el poder al nuevo presidente es el ejército. ¿Y qué hizo Belisario? Mandó el ejército, porque las naciones no se le querían sujetar. Tenía el título, tenía la autoridad que le daba el decreto de Justiniano, pero no estaba el poder para gobernar. Son tres cosas que necesita: trono, territorio, poder y autoridad. Por cierto, vamos a ver esta tarde que la herida mortal la recibió. Y hermanos, esto es algo impresionante. En la fecha exacta, al cumplirse 1260 años, es tan impresionante lo que pasó, que si no fuera porque está en la Biblia y que la historia lo confirma, casi sería increíble. El 11 de febrero del año 1798, pasando exactamente 1260 años desde el 11 de febrero del 538, 1798, sucedió algo increíble. Los ejércitos franceses, enviados por Napoleón Bonaparte, el emperador francés, llegaron a Roma, sitiaron la ciudad. El general que estaba al mando del ejército se llamaba Jean Berthier, Berthier con TH, Berthier, francés. El Papa León X estaba en el poder. Ya había pedido clemencia cuando el ejército estaba al norte de Italia y había independizado toda la zona norte de la República y la redeclaró República Italiana. Le quitó los territorios que dominaba el Papa. Y dijo: ya el Papa no tiene autoridad aquí. Ahora son una república libre. Pero cuando llega a Roma, el Papa había pedido clemencia y le dijeron que no había clemencia, que tenía que abjudicar o abdicar al trono. O sea, tenía que bajarse del trono y dejar de gobernar Europa. Fue la premisa que le puso Napoleón para salvarle la vida. Te bajas del trono, abdicas al trono papal, puedes seguir siendo el líder religioso de la Iglesia Católica, el Papa, pero no el rey de Europa, de toda Europa. El Papa se vio perdido cuando los ejércitos estaban rodeando. Y saben, es lo que es la paradoja, pero la Biblia lo decía. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10.
Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y el que a hierro mata, a hierro debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La paciencia, porque los santos tenían que esperar para ver el desarrollo profético de estas cosas. ¿Saben lo que pasó el 11? Miren, no es casualidad. El mismo 11 de febrero, el Papa León X trata de escaparse. Estaba refugiado en el Castello Gandulfo, así se llama un castillo papal que hay dentro de los muros de Roma. Se disfraza, ni que hubiera leído la historia que había sucedido 1260 años antes con el último rey de los ostrogodos. Se disfraza y sobre el mismo puente, Puente Vecchio, Puente Viejo, también se le llama Ponte Pedra, Puente de Piedra. Es el puente más antiguo de toda Roma. Viene desde la época de los emperadores romanos y todavía está en pie. Está todo hecho en piedras. Las piedras se sostienen solas porque no están ni pegadas, ni cimentadas, con cemento ni nada. Solo la manera como fue hecho en arco el puente hace que las piedras se mantengan en su lugar por su propio peso. Ese puente todavía se usa y todavía pasan carros por encima, y yo pasé manejando con mi carro que renté allá en Roma arriba de ese mismo puente, porque quería pasar por ahí donde sucedieron estas historias que les estoy contando. El Papa trató de escaparse, pero lo agarraron arriba del mismo puente. El mismo día, 11 de febrero, 1260 años más tarde, fue llevado prisionero a Francia. Los periódicos de esa época anunciaron: se acabó para siempre el poder temporal del papado. Así decían los periódicos, los titulares. León X tomado prisionero por los ejércitos franceses. Terminó el papado. Y fue cierto. Su poder de gobernar, porque él era el que gobernaba sobre todas las naciones de Europa, hasta los reyes, él los coronaba. Y si un rey no se le sujetaba, lo quitaba y ponía otro rey. Él ponía y quitaba reyes, hacía como se le daba la gana en toda Europa por 1260 años. Se conoce ese periodo como el oscurantismo, la Edad Media, cuando el papado gobernó Europa completa. Pero recibió la herida mortal en 1798. Se le acabó el poder temporal. O sea, la bestia se murió. Recuerden que bestia no es una persona, es un sistema político. Una bestia. Es una, a ver cómo sería la palabra, una sucesión de gobernantes de una misma dinastía. Por ejemplo, Babilonia no fue solo el rey Nabucodonosor, fueron una cantidad de reyes, pero dentro de la misma dinastía babilónica. Medo-Persia, fueron una cantidad de reyes, 200 años de reinado, pero uno le sucede al otro en la misma dinastía. El papado, el primer papa que fue coronado con la tiara papal sobre toda Europa, fue en el año 538 el Papa Virgilio I. Y de ahí en adelante hubo una sucesión de pontífices romanos hasta el Papa León X, que se le quitó el poder temporal. La bestia que era, no es. ¿Por qué? Porque ya no tiene poder político, no tiene reino sobre el cual reinar, no tiene poder de gobernar las naciones, no tiene autoridad, le fue quitado todo eso. Recibió la herida mortal como bestia. ¿Hubo papas de 1798 en adelante? Claro que hubo papas. Por cierto, no en Roma. Por unos cuantos años los papas estaban en Francia. Y después pasaron de Aviñón, pasaron al norte de Italia, y no en Roma, porque en Roma no había trono. Se le quitó todo los estados pontificios. Recién en el año 1929. ¿Qué fecha creen que escogió el Papa
Pío XI para firmar el concordato con Benito Mussolini. Benito Mussolini fue un dictador italiano, ¿ok? El jefe del fascismo italiano. Fascismo es algo parecido al socialismo o al comunismo, pero una forma un poquito diferente de socialismo en Italia. Se mantuvo en el poder por 29 años este presidente de Italia, que era un dictador, Benito Mussolini. Este no es Benito Juárez, pero se llamaba igual, Benito Mussolini, ¿ok? Y miren, el día que el Papa Pío XI firmó lo que se conoce como el concordato o el tratado entre la Iglesia Católica y la República Italiana, fue el 11 de febrero. Recordando la fecha cuando le habían quitado el poder, ahora le recuperaron el territorio. Ese concordato le devolvió al papado un territorio político físico, le dio la ciudad del Vaticano, que era parte de la ciudad de Roma y ahora ya no es parte de la ciudad de Roma, está dentro de la ciudad de Roma, pero es una nación aparte. No pertenece a Italia, porque se la firmó en un concordato. Benito Mussolini le entregó la ciudad del Vaticano al Papa Pío XI. De ahí en adelante, el Vaticano ha llegado a ser un Estado. Se le llama el Estado del Vaticano. Se le llama la Santa Sede. Y el Papa de ahí en adelante, el primer Papa que volvió a recibir el poder temporal. Temporal quiere decir de gobierno civil, porque llegó a ser jefe de Estado. Fue el Papa Pío XI, luego vino Pío II, luego vino Juan XXIII, luego vino Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. 8 se han sentado en esa sucesión de papas como jefes de Estado. Ahora que viene a México esta semana, va a ser recibido por el presidente de la nación en el aeropuerto y le va a dar la bienvenida como jefe de Estado. Cuando vino aquí el año pasado en septiembre, no vino solo como líder religioso. Oh, sí, vino a tener misas y todo, pero lo llevaron a la Casa Blanca, fue al Congreso de los Estados Unidos y fue a las Naciones Unidas. ¿Por qué creen ustedes que el Vaticano tiene voto en las Naciones Unidas y tiene un representante ante las Naciones Unidas? Porque es un Estado, es una nación, aunque es chiquitita, nomás tiene 3 kilómetros, pero bien influyente. La herida mortal iba a ser sanada. O sea, la bestia que era, no es, será. Era durante la Edad Media, 1260 años. No es desde 1798 hasta que recupera el trono. Pero le faltan 2 cosas para gobernar. La Biblia dice que va a gobernar. Y ya tengo que terminar por la hora, ¿verdad? Cómo se vuela el tiempo. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. 5 minutos más y voy a concluir. Dice así. Versículo 7. Se le permitió, Apocalipsis 13:7, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta vez el papado como poder político del mundo va a llegar a dominar toda nación del planeta Tierra. Esto es algo inverosímil. Uno lee esto y casi no lo puede creer, pero eso es lo que dice la Biblia y se va a cumplir. El Papa va a recibir la autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ya tiene el trono, pero le falta el dominio y la autoridad, el poder y la autoridad. La autoridad la tiene que dar un decreto. El poder lo tiene que dar
el apoyo militar. Fíjense las tres cosas que se tienen que dar. Territorio se lo concede ¿quién? El gobierno civil italiano le da su territorio. Igual que el Estado de Israel. El Estado de Israel era una nación, pero no era una nación porque no tenía Estado. No había una nación de Israel. Desde el año 70 que los romanos tomaron la ciudad de Jerusalén y dispersaron al pueblo judío, no habían tenido nación. Recién después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948, las Naciones Unidas le otorgaron territorio a Israel y llegó a ser el Estado de Israel. 1948. Y qué problema, ¿verdad? Porque los que estaban ahí, que eran los palestinos, no reconocen al Estado de Israel. Y todavía están en guerra y en peleas todo el tiempo, matándose. Y es una tensión tremenda cuando uno va ahí. Bueno, pero esa es otra cosa. Les estoy explicando cómo una nación llega a ser a nación. Porque alguien les da la autoridad civil, política. En este caso fueron las Naciones Unidas las que le dieron el territorio. En el caso del papado en 1929, quien le dio la autoridad fue Benito Mussolini, el gobierno civil le da la autoridad, que es el territorio, pero todavía le falta el poder para gobernar. Según la Biblia, el poder militar, como vamos a ver esta tarde, lo va a dar la otra bestia que sube de la tierra y va a apoyar para que todos los habitantes del planeta Tierra acepten la autoridad bajo el nuevo orden mundial del papado. Y el papa va a llegar a ser la cabeza del nuevo orden mundial. Ahora, ¿qué persona más lógica? ¿Qué persona más propicia que alguien que ya tiene relaciones diplomáticas con 180 países de los 198 países del mundo? Hay 198 países en el mundo. Y el papado tiene relaciones diplomáticas firmadas, concordatos, con 180 naciones del mundo. Es un líder mundial. Todas las semanas desfilan ante el Vaticano los jefes de Estado. Todas las semanas. Hasta la presidenta de Brasil fue. Ahora que viene, va a ir a Cuba a hablar. En Cuba. Y se va a encontrar en Cuba, en este viaje, esta semana que entra, se va a encontrar por primera vez con el patriarca ruso de la religión de los rusos, la religión ortodoxa, y se van a encontrar en el aeropuerto. Qué casualidad que los dos van a estar en el aeropuerto en Cuba para poder charlar. Líder ecuménico, tiene relaciones con todas las religiones, con los musulmanes, con los protestantes, con los del Lama, con los budistas, con los... Esta tarde les voy a mostrar un video que hizo el Papa y lo van a ver al Papa Francisco diciendo hacia dónde va esta unión de los poderes políticos bajo el nuevo orden mundial y de los poderes religiosos, porque va a haber una unión. ¿Se acuerdan que les dije? No se olviden de esa frase. Los demonios van a los reyes de la tierra para reunirlos, ecumene, para reunirlos para la batalla final. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La herida mortal se sana, pero después de eso recibe también autoridad para actuar 42 meses. Solo que esta próxima vez los 42 meses de falsificación del Ministerio de la Paz van a ser literales, no van a ser 42 meses de días de año, van a ser 1260 días que el papado va a lograr gobernar el planeta Tierra. ¿Y quién le va a dar la autoridad y quién le va a dar el poder? Ese es el tema de esta tarde, porque hemos hablado del dragón, hemos hablado de la bestia, pero nos falta hablar del falso profeta. Y el falso profeta es el que se va a dar el brazo con el papado, y cuando los agarren, los van a agarrar
juntos. ¿Se acuerdan lo que leímos en Apocalipsis 19? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Andaban juntitos del brazo, de la mano, y a los dos le van a caer encima juntos. Bendito sea el nombre del Señor, que no va a permitir que se vayan sin su recompensa. Van a ser echados vivos en el lago que arde con fuego y azufre. Esta tarde el resto de la novela, y no es novela, es la historia escrita de antemano, porque profecía es simplemente la historia del futuro, pero que se escribe antes que suceda.